Muy buenas noches, amada Iglesia Visión Internacional. Un abrazo bien fuerte para todos ustedes, las familias, nuestros jóvenes, todos nuestros líderes, discípulos y a todas las personas que se conectan a este tiempo, que es también para compartirlo con todos ustedes, una palabra de fe, una palabra de fortaleza, pero una palabra que también nos ayude a crecer en nuestra relación con el Señor y en nuestra entrega y servicio a Dios. Esta es nuestra celebración de avivamiento de Visión Internacional y quiero compartir esta palabra que he llamado el fruto de la palabra en tu vida. Dios te ama, Dios te ha llamado, Dios te ha escogido y Dios quiere que tú seas una persona de mucho fruto, una persona próspera, una persona bendecida, una persona llena de sabiduría, una persona llena del poder de Dios, una persona que pueda trascender, que puedas vencer las dificultades, que puedas ver cómo el Señor se mueve a tu favor porque tú estás caminando con Él. Y porque tú estás creyendo a la palabra. Así que, mis amados, tenemos un tesoro de Dios que es la poderosa palabra de Dios. Y nuestra oración esta noche es que el fruto de la palabra se manifieste en tu vida continuamente. Necesitamos Medellín, en Colombia y en todas las naciones, hombres y mujeres que reciben la palabra en su vida y que esa palabra produce un fruto para mostrarle al mundo entero, para mostrarle a la sociedad, para mostrar en el entorno que nos rodea que la vida que realmente tiene un valor, un propósito, un sentido, es aquella vida que ha sido transformada, bendecida y guiada continuamente por la palabra de Dios. Que el fruto de la palabra se pueda manifestar en tu negocio, en tu liderazgo, se pueda manifestar en tu matrimonio, en tus hijos, en todos los proyectos que estás sacando adelante, en todo lo que estás emprendiendo. Varios hombres de Dios como Josué, el Señor sembró palabras de fe en el corazón de Josué. Y le dijo, conquista todo lo que pise la planta de tu pie, será tu territorio. Y sembró esas semillas de conquista, esas semillas de fe, esas semillas de prevalecer aún frente a los enemigos, esas semillas de bendecir a su familia. Josué termina el libro diciendo: yo y mi casa serviremos al Señor después de haber conquistado toda la tierra. Ese fruto de la palabra se hizo evidente, por ejemplo, en la vida de Josué. Y así el Señor quiere que sea evidente en tu vida también. Señor, gracias te damos por este tiempo, que a través de esta palabra tú nos hables, que como iglesia podamos crecer, Señor, en nuestro conocimiento de la palabra, podamos crecer en la fe, podamos crecer en nuestra entrega, Señor, podamos crecer en nuestra adoración a ti, Señor, en nuestro compromiso contigo. Y Señor, yo te ruego que en esta noche tú siembres semillas de tu palabra en todos los corazones que están aquí, Señor, pendientes a la expectativa, recibiendo, Señor, esta instrucción de parte tuya, y que el fruto de esa semilla de la palabra se haga evidente en la vida, en el ministerio y en todo lo que tus hijos emprendan. En Cristo Jesús, amén y amén. Mateo capítulo 13. Jesucristo está enseñando acerca del reino de Dios. Esa ya es una clave, una clave que nos va a ayudar muchísimo a entender. Jesús enseñaba parábolas para dar a entender cómo es el reino de Dios. Si nosotros queremos que el fruto de la palabra se manifieste en nuestra vida, entonces tenemos que estar pensando continuamente no en cómo se hacen las cosas aquí en el mundo, sino en cómo es el reino de Dios. Porque el Señor Jesucristo invirtió más de 3 años de su vida, de su ministerio, en la enseñanza. Hay mucha enseñanza en los 4 evangelios, enseñanza de la palabra, enseñanza de cómo es el reino de Dios.
de cómo funciona el reino de Dios, la economía del reino, de cómo funcionan las relaciones según el reino de Dios, de cómo se alcanzan las metas según el reino de Dios y tantas cosas, pero según el diseño del reino de Dios. Recordemos que el mismo Jesús, cuando nos dio la guía de cómo orar, en una de esos apartes dice: venga tu reino a nosotros, venga tu reino. Y por eso nosotros, aunque estamos en un mundo imperfecto, en un mundo caído, en un mundo de pruebas, de aflicciones, los hijos de Dios, los que hemos creído en el Señor por fe y por gracia, podemos experimentar el reino de Dios en nuestra vida, en nuestras finanzas, en nuestra familia, en nuestro liderazgo y en todo lo que emprendamos. Miremos entonces esta que es una de tantas enseñanzas que Jesús dio acerca del reino del Señor. Mateo capítulo 13, verso 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que el Señor comparte esta parábola, pero me llama la atención que hay muchísima gente escuchándole, y que en el versículo 3 dice: les habló muchas cosas por parábolas. Les habló muchas cosas. Necesitamos escuchar mucho la palabra del Señor y recibir mucha palabra de parte de Dios, porque la palabra es la semilla. El sembrador, he aquí el sembrador salió a sembrar. El sembrador es nuestro Señor. La semilla es la palabra, y es muy importante que nosotros tengamos un corazón bastante dispuesto y atento para recibir esas muchas palabras en nuestro corazón. El mundo lo que necesita es la palabra de Dios. Las crisis o la crisis globalizada que ha venido a todas las naciones para este tiempo nos dan a entender que las palabras del hombre, las palabras de los gobernantes no son las que dan fruto, no son las que realmente dan garantías, no son las que realmente el pueblo necesita. Las palabras del Señor son eternas. La palabra del Señor es poder. La palabra del Señor es sobrenatural. La palabra del Señor alienta, restaura. La palabra del Señor es lo que da vida y lo que da fruto. Entonces, cuando nosotros en un acto de fe abrimos nuestro corazón y recibimos con mucho respeto, con mucha reverencia, recibimos con fe, recibimos con esa actitud de querer aprender, querer conocer el reino de Dios en nuestra vida, déjame decirte que se van a sembrar esas semillas del sembrador que es nuestro Señor Jesucristo, esas semillas que Él quiere sembrar. Qué bueno que hoy podamos levantar nuestras manos y decirle: Señor, tú eres el sembrador y yo dispongo mi corazón para que tú siembres en mi corazón esas semillas de tu palabra para que den fruto en mi vida, para que el fruto de la palabra se manifieste en mi vida. Pues quiero contextualizar también para que comprendamos que estas parábolas iban dirigidas casi que especialmente a sus 12 apóstoles. Él les explicaba que por eso hablaba por parábolas, porque muchas personas, al tener el corazón endurecido, no entendían las parábolas del Señor Jesús. Pero él quería era formar en estos 12
sembrar en ellos estas palabras, porque iban a ser hombres que iban a dar un fruto, que esta palabra iba a producir un fruto muy sobrenatural en sus vidas. Cuando el Señor asciende a los cielos, establece la iglesia y se la confía a los apóstoles. Y en el libro de los Hechos ellos comienzan la tarea. Y uno ve que esas palabras que fueron sembrados por más de 3 años y medio en los corazones de estos 12 hombres, empezó a dar fruto en sus vidas de una manera impresionante, sobrenatural, de una manera que asombrosa. Es decir, es maravilloso cuando nosotros entendemos el valor que tiene la palabra de Dios. El apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, poder de Dios. Y nosotros debemos comprender que cada palabra que viene del Señor es poderosa, que cada palabra que viene del Señor es transformadora, que cada palabra que viene del Señor no es mía. Y yo puedo también confesarla, predicarla, enseñársela a otras personas. Esa palabra puede salvar una vida. Esa palabra puede cambiar un matrimonio. Esa palabra puede sacar de la ruina un negocio. Esa palabra puede llamar a servir a Dios a muchas personas que justo en este momento están haciendo todo lo contrario de caminar con el Señor. La palabra del Señor, esa es poderosa, es sobrenatural, es esa semilla que hay que sembrar. Pero así como en la agricultura se requiere trabajar la tierra para que esa semilla pueda producir, así también es nuestro corazón. Y aquí se muestran distintas actitudes frente a la semilla de la palabra. La que cae junto al camino y las aves se la comieron, pues luego vemos cómo Jesús explica esta parábola en el versículo 18 y 19, pues nos dice lo siguiente: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esas aves que él ilustra en la parábola, las explica, que significa cómo el enemigo aparece para arrebatar la palabra. Entonces es ese corazón que le falta todavía esa disposición de creer más a la palabra. Dice que no la entiende, es decir, que le cuesta dificultad creerla, aceptarla, recibirla. Y dice, está hablando la palabra del reino. Me interesa mucho que subrayes en el versículo 19. Recuerda que estamos en Mateo capítulo 13, en la parábola del sembrador. Recuerda que nuestro tema lo hemos llamado el fruto de la palabra en tu vida. Todo fruto primero es una semilla, y esa semilla es la palabra. Y para que la palabra dé fruto, pues ten en cuenta esto, subraya en el verso 19, la palabra del reino. No es la palabra de ninguna persona, no es la palabra de un grupo religioso, no es la palabra de una ideología política, no es la palabra de un filósofo, no, es la palabra del reino. Y resulta que hay un primer corazón que aparece aquí, que es un corazón demasiado superficial, demasiado controlado por sus emociones, controlado por las sensaciones solamente, y dice que sencillamente cayó allí junto al camino, allí encimita, allí por encimita. Y cuando es esa actitud, tenemos esa actitud hacia la palabra que solamente sea como así por encimita, no va a penetrar esa palabra en el corazón. Es que el corazón es cosa tremenda. Recordemos que Dios a través del profeta Jeremías nos dice que el corazón es engañoso y el corazón es perverso. Entonces imagínate, para que en ese corazón pueda generarse ese fruto, pues se requiere que haya esa apertura y no por encimita, porque corazón es cosa seria. Corazón es cosa seria. Hemos conocido del Señor, es muy hermoso verlos a ustedes sirviendo a Dios en la iglesia, llevando personas a la iglesia, orando por otros, haciendo sus grupos de visión, pero siempre tenemos que
pedirle al Espíritu Santo que avive nuestros corazones, que disponga más nuestros corazones, porque el cansancio, las pruebas, las dificultades generan la tendencia de que seamos demasiado superficiales con la palabra del Señor y no es lo que Dios quiere. Luego encontramos la que cae entre pedregales. Jesús la explica en el verso 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, recordemos que es la palabra del reino, al momento la recibe con gozo. Uy, qué palabra, uy, sí, uy, qué bonito, uy, Señor, gracias por esta palabra, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí nos habla de 3 palabras claves. 1, no tiene raíz. 2, la aflicción. Y 3, tropieza. Pedregales representa de alguna manera que es un corazón aún duro, cuando el corazón se endurece. Y esta parábola que está aquí no solamente es para estigmatizar personas y ponernos a juzgar. Este es el de junto al camino. Es para que cada uno de nosotros podamos guardar nuestro corazón, porque en algún momento, aunque hemos creído en el Señor, nuestro corazón se va a portar como el de junto al camino, o nuestro corazón va a ser como el de pedregales. Y ahí la palabra va a ser infructuosa, no porque no sea poderosa, sino porque la semilla necesita un terreno adecuado para que pueda producir ese fruto. Pero resulta que en el momento se recibe con gozo, pero no tiene raíz, no hay profundidad. Necesitamos en tiempos como estos orar más. Lo que le da profundidad para que esa semilla penetre y penetre más al corazón es cuando nos rendimos a adorar, cuando nos humillamos delante del Señor, cuando doblamos nuestras rodillas y rendimos el corazón y le adoramos de manera incondicional. La adoración, la entrega, el postrarnos hace que nuestro corazón se doblegue y reconozca quién es el Señor y que yo soy una persona totalmente necesitada de Dios. Cuando yo reconozco que soy una persona totalmente necesitada de Dios, aunque vengan las pruebas y nos hagan derramar lágrimas, aunque venga el dolor, aunque venga, como dice la Escritura, ¿no?, esos vientos que golpean con ímpetu sobre aquella casa, y yo estoy recibiendo la palabra, yo debo creer que a pesar de la tormenta y de lo duro que estoy pasando ese momento, yo he creído a la palabra del Señor es poderosa, la tormenta, la aflicción no me dejarán sin fruto. Las presiones del momento, aquí habla hasta de persecución, porque recuerda que ellos iban a vivir persecución. Y vivieron persecución, y en el libro de los Hechos está la persecución que vivieron los primeros cristianos. Incluso Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era perseguidor de la iglesia cristiana, y era algo terrible, muy terrible. Muchos de ellos murieron en esa persecución, pero vemos que los apóstoles enfrentaron esa persecución. Recordemos que esta parábola y esta palabra era especialmente para ellos. Ellos habían recibido esta palabra de fe en sus corazones. Vino la persecución, vino lo que fuera, el Señor envió ángeles, los sacó de las cárceles, Dios los fortaleció, los persiguieron, pero ellos siguieron predicando el evangelio y la iglesia crecía y se multiplicaba, y es hermoso porque la palabra es poderosa. Entonces tú recibes una palabra de fe, viene la aflicción y tú puedes decir: Señor, aunque estoy viviendo este momento, tu palabra dice esto. Y cuando en momentos de aflicciones nosotros creemos que Dios me ha llamado para dar fruto y que de pronto la estamos pasando difícil, pero fíjate una cosa tan hermosa: tú tienes un poder dentro de ti, no es tuyo, es la palabra de Dios. Cuando tú abres tu boca, aún en medio de tu quebrantamiento y de tu aflicción, y le compartes al vecino
le compartes al compañero de trabajo. Es impresionante que aunque estemos pasando la angustia más terrible de nuestra vida, hay un poder dentro de cada uno de nosotros a través de la palabra, que así estemos pasando el momento más difícil, podemos bendecir a otros. Eso es extraordinario. Podemos ayudar a otros, podemos salvar a otros. El gran ejemplo, nuestro mismísimo Señor Jesucristo. Estaba muriendo en la cruz, allí afligido, y en ese momento le comparte esa palabra del reino a dos hombres, pero uno de ellos, su corazón era en pedregal, duro, ¿verdad? El momento de aflicción lo encegueció, desafió al Señor, a ver si eres el Hijo de Dios, pues entonces bájate de allí y sálvanos a nosotros. El otro nos muestra el corazón adecuado donde esa semilla de la palabra podía germinar, y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ese día iba a morir, pero ese día fue salvo. El otro no, pero este sí, porque tuvo esa actitud en medio de su aflicción y coronó lo más importante, que es la vida eterna, porque uno se goza de todas las bendiciones que recibe acá, ¿cierto? Uno se goza de que los hijos de uno puedan estudiar en la universidad, de que Dios nos provea la casa. Hombre, uno lo celebra y uno se goza, pero todo eso va a quedar acá. Pero lo más glorioso es la vida eterna, y este hombre en la cruz, pues recibió la más grande bendición, porque en momento de aflicción recibió esa palabra en su corazón. Y también nos deja la enseñanza de que aunque nosotros estemos en aflicción como Jesús en ese momento, en la mayor angustia de todas, podemos dar una palabra de poder y de vida. Entonces, ¿qué pasa? De pedregales no tiene raíz. La aflicción sencillamente lo perturba y tropieza. Sería bueno preguntarnos si en este momento tu corazón se ha endurecido un poco, has permitido que el enemigo siempre en ti queja, molestia, y que puedas examinar, porque eso te está haciendo tropezar. Y que Dios nos guarde y tenga misericordia, pero el Señor no quiere que tú tropieces, caigas y quedes allí. No, sino que tú recibas la palabra, así estés enfrentando la angustia más difícil en este momento, y que creas incluso que en medio de esa angustia hay un poder dentro de ti que puede bendecir y salvar y dar vida eterna a muchísima gente. Miremos el tercer caso, que es la que está sembrada entre espinos, versículo 22. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, este corazón que nos puede pasar a cualquiera, recuerda que el apóstol Pablo advierte que raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual muchos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por diversos dolores. Esa advertencia que el apóstol Pablo nos hace es la misma que Jesús está haciendo acá. Recordemos que el Señor prioritariamente está sembrando esta palabra en el corazón de sus 12 discípulos, que van a ser los 12 apóstoles. Pero recordemos que uno de ellos, Judas, lamentablemente tenía este corazón entre espinos. Él había recibido esa semilla de la palabra, pero el afán de este siglo de querer lucrarse, de dejarse llevar por el impulso de este mundo, que es el dinero, el tener cosas. El dinero es un dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, es un ídolo, ¿no? Porque hay un solo Dios verdadero. El dinero es un ídolo que este mundo idolatra. Pues lamentablemente, cuando Israel sale de Egipto, no habían pasado mucho tiempo cuando, mientras Moisés está en el monte Sinaí recibiendo la revelación de las tablas de la ley, recordemos la presión que Aarón recibe, y que Aarón se dejó llevar por esa presión y levantaron un becerro de oro, sacaron mucho del oro. Dios los había sacado con oro en sus manos, el oro de los egipcios.
habiendo sido esclavos, y salieron con oro. ¿Qué hicieron con el oro? En vez de dar sus ofrendas y sus diezmos al Señor, en vez de adorar al Señor con sus ofrendas, lo invirtieron en un becerro de oro, lo fundieron y empezaron a adorarlo. Mira cómo es el corazón. Y mira cómo para guardar el corazón Dios nos invita a entregar nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras primicias, porque el corazón nuestro lo necesita. Porque si no, la palabra se va a ahogar y se va a hacer infructuosa. Esa palabra, que es una semilla, que es poderosa, y que hoy estamos hablando, el fruto de la palabra en tu vida, pues se puede perder, se puede desperdiciar por el afán, por la ansiedad, por el amor al dinero, por el engaño de las riquezas. Así que en esta noche, pues la palabra que el Señor tiene para nosotros es que guardemos nuestro corazón, que tengamos mucho cuidado. Se conoce también el caso del profeta Balaán, que se dejó sobornar por un rey pagano para maldecir el pueblo de Dios y sencillamente abrir puertas a una cantidad de cosas que no eran correctas. Y Balaán pues cayó en esa trampa, y luego la muerte de ese hombre fue espantosa, fue terrible. Así que yo te invito para que tengamos mucho cuidado. Yo sé que tal vez tú llevas caminando con el Señor meses, años, muchos años, algunos que tal vez llevan muchos años con el Señor, pero vuelvo y te repito, esta parábola del sembrador no es para estigmatizar a gente y juzgar a los demás. Esta parábola del sembrador es para que cada uno de nosotros, así como los apóstoles, pudieran estar guardándose, cuidándose, mucho cuidado, que hace infructuosa la palabra en mi vida, que la palabra es tan poderosa, y estos hombres, gloria a Dios, que ellos pudieron de alguna manera retener la palabra, y las vidas de estos hombres fueron impresionantes. Encontramos entonces el último terreno. Mas el que fue sembrado en buena tierra, nos habla de una buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mira el contraste de este terreno con el anterior entre espinos. El contraste es total. Es decir, en la buena tierra la palabra germina, no se ahoga. ¿Por qué? Porque en esa buena tierra está esa persona que no está apegada a las cosas de este mundo, que no depende. En medio de lo que ha sido esta crisis mundial, con toda esta pandemia, con todas estas cuarentenas y restricciones, la economía se ha fracturado en cierta medida. Habrán sectores que, digamos, no usemos la palabra que les ha beneficiado, pero que de alguna manera hay ciertos sectores que han sido necesarios usar más que otros, y de alguna manera no les ha ido mal, pero la gran mayoría sí se han lesionado, sí se han de alguna manera golpeado mucho, y eso sí que mueve el piso, porque es muy triste, ¿no? Que una persona como Judas, ¿no? Que conociendo al Señor luego se deje apartar. No, lo que pasa es que lo que yo necesito es plata, hermano. No, lo que pasa es que lo que yo necesito es esto y lo otro. Y se van llenando de argumentos incluso en contra de los diezmos y las ofrendas, como se llenó de argumentos Judas. Cuando aquella mujer va sacando tremendo perfume a un valor de hoy como de 6 millones de pesos, lo derrama sobre los pies de Jesús, y el hombre, y uy, no, pero qué desperdicio. Y la Biblia hace una aclaración tan tremenda que dice que no era porque él tuviera cuidado de los pobres, porque él decía, uy, se hubiera vendido y dado a los pobres. La Biblia dice que eso era mentira, que no era porque él tuviera cuidado de los pobres, sino porque él era ladrón, él era el que manejaba las ofrendas, era el tesorero del Señor Jesús, y sacaba de la bolsa, sustraía de la bolsa, se robaba las ofrendas del ministerio del Señor Jesucristo, que obviamente era un ministerio próspero. La gente, pues imagínate cuánto no habrán sembrado muchas personas en el ministerio de Jesús. Y este hombre sacaba de allí.
Y lamentablemente, cuando vienen esos momentos de crisis que golpean las finanzas, esto y lo otro, allí empiezan a desnudarse los corazones y el Señor no quiere que tú seas traspasado de muchos dolores, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No, la buena tierra es aquel que ama al Señor y no al dinero, que depende del Señor, que sabe que de Dios es el dueño del oro y de la plata, que Dios tiene todos los recursos, pero que su mayor tesoro es el que está en el trono, el que gobierna con justicia, el que está allí en el trono de Dios. Tanto que cuando tú lees Apocalipsis capítulo 4 y se describe cómo es el trono del Señor, tú te das cuenta que lo describen con piedras preciosas, esmeralda, piedras de ónice, diferentes piedras preciosas, se describen jaspe, cornalina, y todas esas piedras preciosas describen lo que está en el trono, quién está en el trono, lo que está allí, cuando se ve el trono del Señor en esa visión de Apocalipsis, se ven todo ese resplandor de piedras preciosas, calles de oro, en fin, toda esa riqueza. El que es buena tierra entiende que su riqueza está en el Señor, que su riqueza y su mayor tesoro es su Señor, el Rey de Reyes, es estar en la presencia del Señor, es caminar con el Señor, que ese es nuestro tesoro, porque donde esté nuestro tesoro, también estará nuestro corazón. El tesoro de Judas era el amor al dinero, entonces su corazón estaba inclinado hacia allá, pero el que es buena tierra, el que es buena tierra, su tesoro no es el dinero que gana en esta tierra. Su tesoro es el Rey de Reyes y Señor de Señores y su llamado, porque el Señor nos ha llamado para que seamos reyes y sacerdotes para Él. Reyes y sacerdotes para Él. Y uno ve en esa visión de Apocalipsis capítulo 4 cómo los 4 seres vivientes dan gloria al Señor, y dice que cada vez que estos 4 seres vivientes dan gloria al Señor, los 24 ancianos que están alrededor de los 4 seres vivientes echan sus coronas de oro delante del Señor. Los que son buena tierra tienen siempre la conciencia clara, están guardando el corazón. De pronto, claro, se recibe la tentación, esta tentación de los espinos, esta tentación de los pedregales o junto al camino siempre va a estar allá. Siempre va a haber como que el enemigo trae esa fatiga, ese cansancio, y queremos ser superficiales y nos acomodamos en el confort de este mundo y nos quedamos como allí, o sencillamente nos endurecemos un poco a veces nuestro corazón, o nos dejamos llevar por las presiones financieras. Esas 3 tentaciones siempre van a estar allí. Pero cuando eres buena tierra, como que el Espíritu Santo te redarguye y dice, no, un momentico, que para mí mi riqueza, mi tesoro es mi Señor. Él me ha llamado para ser rey, sacerdote, y ese es un privilegio y un honor, ese es mi tesoro. Entonces la palabra que es sembrada en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Recordemos que el verbo entender aquí significa creer y recibir. Creer y aceptar. Es el que entiende, cree, recibe la palabra del reino y da fruto. Es decir, que esa palabra que tú recibes en tu corazón cuando eres buena tierra, cuando reconoces quién es tu tesoro, a quién sirves, como decía el apóstol Pablo, porque yo sé en quién he creído, al Dios que sirvo, al Rey, el inmortal, el invisible, el que es digno de toda la gloria y la honra, el que es buena tierra, tiene esa convicción. Entonces, ¿qué va a pasar? Claro, ese corazón va a recibir una palabra de fe. Es aquel que va, por ejemplo, a la iglesia y se está predicando una palabra y la cree. Yo creo esta palabra. ¿Sí? Y muchas veces cuando uno ofrenda, uno tiene que ofrendar también creyendo en la palabra que está recibiendo. Entonces entiende, recibe la palabra. Es aquel que en su devocional estudia la palabra, ora y dice, uy Señor, yo creo a esta promesa que tú me das, o que ahora mismo está escuchando esta palabra y la está recibiendo con un espíritu de obediencia, de honra, de servicio. Dice que esa palabra va a dar fruto en esa vida. Entiende la palabra y da fruto.
Y vienen unas proporciones que se presentan acá, que Jesús nos dice, produce a 100, produce a 70 y a 30 por uno. Es decir, que hay un rendimiento, hay una rentabilidad que produce esa palabra, y lo mínimo que arranca es de un 30 hacia arriba. Pero lo bonito es que el Señor no dice a un 30, a un 60 y a un 100, sino que comienza con el 100. Porque el Señor tiene la expectativa de que esa palabra sea poderosa y produzca en ti un fruto impresionante. Quiero terminar como lo dice Jesús en Lucas capítulo 8, este mismo versículo, Lucas 8 versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Mis amados, retienen la palabra oída. En este momento sí que tenemos que seguir instrucciones del Señor. Qué importante que es la iglesia en estos tiempos, ¿no te parece? Qué importante que son los pastores para este tiempo, quienes predicamos, enseñamos la palabra. Qué importante que es para momentos de tanta confusión a nivel del mundo entero. Qué importante que es recibir la palabra del Señor justo en tiempos como estos y estar muy atentos y ser buena tierra. Qué importante es que continuamente retengas la palabra oída en todas las dimensiones de la palabra. Es decir, no solamente cierta promesa que me gusta mucho de la Biblia, no. Que la palabra va relacionada, la palabra de Dios está relacionada con la palabra obediencia. Y cuando hay esa obediencia a la palabra, ahí es donde se da fruto en mi vida. Es decir, lo que activa el fruto, que esa palabra dé fruto en tu vida, que el fruto de la palabra se manifieste en tu vida, es nuestra obediencia a cada palabra que recibimos. Yo recibo la semilla, pero ¿qué es la buena tierra? La buena tierra es aquel que toma esa palabra y dice, me propongo obedecer esta palabra, cueste lo que cueste. Me propongo practicar esta palabra de fe, así esté pasando el momento más difícil, o así el enemigo me esté tentando, o así esté pasando necesidades materiales, o así esté enfermo, o haya pasado esto en mi casa, no me importa, yo me propongo cumplir y obedecer esta palabra. Entonces, claro, allí se activa ese fruto. ¿Por qué? Porque es esa buena tierra, sí, que estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Una de esas instrucciones o de esas palabras tiene que ver con la misión de la iglesia, con que prediquemos el evangelio a toda criatura, con que hagamos discípulos, que enviemos personas a los encuentros para que cada persona tenga un encuentro con el Señor, que apadrinemos una familia. Qué bonito que en este año 2021 tú junto con tu esposa o con tu hijo, tu hija o tus hijos, ustedes como familia puedan encargarse de una familia que no conoce a Dios, traerla a la iglesia y empezar a ayudarles a su crecimiento, cuidar de esa familia, cuidar de que cada 8 días vayan a la iglesia, llamarles, orar por ellos, enseñarles a hacer un devocional, enviar a toda esa familia a un encuentro. ¡Qué maravilloso! Que podamos nosotros en obediencia retener esta palabra, este llamado, la instrucción que el Señor nos está dando en este tiempo como iglesia, la visión que Él está queriendo entregarnos durante este 2021 es precisamente esto. La palabra en Génesis 12 dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es una palabra que yo debo retener y enfocarme en ella con un corazón bueno y recto, y así dar fruto con perseverancia. Entonces esta familia conoce del Señor en este 2021, pero ¿qué va a pasar en el 2022? Que a través de esta familia tú y tu familia pueden lograr alcanzar 2 familias más. Y esta de pronto va a llenarse de tanto fuego del Espíritu Santo que ellos también van a querer alcanzar otras familias. Esa es la buena tierra.
Cuando retenemos esa palabra, cuando tomamos esa palabra de integridad que Dios nos exhorta, la aplicamos en el trabajo, un desempeño honesto, íntegro y somos promovidos, ¿cierto? Ahí se ve el fruto de esa palabra. Cuando la aplicas en tu relación con las demás personas o en tu relación sentimental, si eres soltero, entonces tú guardas tu vida en santidad, te guardas para el Señor, ¿sí? Guardas un corazón puro y luego el Señor va a dar fruto de esa palabra, donde te va a permitir conocer un hombre especial, una mujer de Dios y formar un hogar maravilloso. Pero también cuando esta palabra viene a tu corazón y tú tienes una empresa, un negocio, pero resulta que tú no vas a idolatrar ese negocio ni esa empresa, sino que entiendes que es como la barca de Pedro, que el Señor se la puso al servicio del ministerio de Jesús y luego se la llenó de una pesca milagrosa, ¿verdad? Es la manera. Entonces tú dices, Señor, esta empresa es para ti, es para servirte. Cuando tú, juicioso, entregas tus diezmos, tus ofrendas y tus primicias, empiezas a ver el Señor cómo empieza a prosperar tus negocios. Es nuestro anhelo que en este tiempo de avivamiento pues hayas dedicado tu tiempo allí en casa, recibir esta palabra con expectativa, con reverencia, y que el fruto de la palabra se manifieste en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por darnos esta oportunidad de compartir la palabra y que esta palabra dé fruto en los corazones, Señor, se manifieste en la vida de tu pueblo, de tus hijos, de todos nuestros escuderos, líderes que te sirven en la iglesia junto con sus discípulos, que cada persona que asiste a nuestros grupos de visión, de adultos, de jóvenes, que todos, incluso nuestros niños, que todos los domingos reciben su clase, Señor, desde allí estén recibiendo semillas de la palabra. Levanta tu mano con tu esposa, con tus hijos y dile, Señor, aquí en casa queremos ser buena tierra para recibir la semilla de tu palabra. Guárdanos de ser un terreno junto al camino, guárdanos de ser un terreno de pedregales, guárdanos de ser un terreno de espinos, y ayúdanos a ser buena tierra, Señor. Y cuando seamos tentados a ser superficiales por el cansancio, tu Espíritu Santo nos redarguya. Cuando de alguna manera por la situación que estemos viviendo nuestro corazón se quiera endurecer y que querramos caer en la queja, tu Espíritu Santo nos aliente a alabarte, a exaltarte. Y Señor, cuando seamos presionados por las finanzas, por la situación financiera y el enemigo quisiera tentarnos a no seguir diezmando ni ofrendando, Señor, que en ese momento el Espíritu Santo nos redarguya y que siempre estemos delante de tu altar, honrándote con nuestras ofrendas, porque el dinero no es nuestro Dios. El dinero es un recurso que tú nos das, pero tú eres el Señor. Levanta tus manos y dile, Señor, tú eres mi tesoro, tú eres mi riqueza. Señor, tú eres el Señor, el Rey de Reyes, y me has hecho para ti Rey y sacerdote, y es un honor, es un privilegio, y quiero hoy presentar y echar mis coronas de oro delante de ti, porque tú eres el Señor. A ti sea la gloria y la honra. Señor, ayúdame a mantener un corazón íntegro, un corazón puro, un corazón bueno y recto, Señor, que reciba la palabra de fe, que retenga la palabra oída, que la obedezca, Señor. Perfecciona esa obediencia en mí. Dile al Señor, yo quiero dar fruto con perseverancia. Déjame orar por ti, Padre. Extiendo mis manos para orar por este pueblo tuyo, que tú los bendigas, que tú coloques en ellos esa perseverancia para estar en la iglesia, para hacer su devocional, para guardar sus corazones, para entregar sus diezmos, sus ofrendas, para predicar el evangelio, cumplir con el llamado como reyes y sacerdotes en esta tierra. Reyes, porque, Señor, con sus ofrendas y sus diezmos sostienen tu obra, y sacerdotes porque predican la palabra para que otros se salven. Así como los 12 apóstoles, por gracia, tú les ayudaste a que esta palabra diera fruto en sus vidas. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a la iglesia y que tu pueblo, en medio de estas pruebas y de estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, permanezcamos fieles al llamado
y sigamos sirviéndote, y que estas semillas de la palabra continuamente, gloria a Dios, dile Señor, gracias por el regalo de tu palabra. Es un regalo 24/7, es un regalo de todos los días, es un regalo mañana, tarde y noche, es un regalo en todo momento, ya sea de abundancia, de escasez, de prueba, de bendición. Esas semillas se están sembrando y sembrando y sembrando, y esas semillas van a germinar, y esa semilla, el fruto de la palabra de Dios, se ha de manifestar en todas estas vidas. Señor, yo lo declaro en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, una oportunidad preciosa. Si no lo has hecho antes, que hoy puedas diezmar, puedas ofrendar, puedas dar tus primicias al Señor. Ahí en la pantalla está la manera como tú lo puedes hacer, y que honremos a Dios. Déjame orar por tus ofrendas. Señor, ahora yo presento estas ofrendas que tu pueblo trae para ti, estos diezmos, estas primicias. Gracias, Señor, porque es un privilegio para mi esposa y para mí ser los pastores de Visión Internacional, una preciosa iglesia que ha nacido en tu corazón, y que hay familias, hay hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas, niños que caminan tras esta visión que tú nos has confiado de bendecir a Medellín y las naciones con el Evangelio, Señor, salvando vidas, Señor. Bendice sus hogares, bendice las empresas, bendice los negocios, bendice los empleos, provee empleo a quien no lo tiene, Señor. Sana a los enfermos, restaura, Señor, los hogares, fortalece los matrimonios. Te ruego, Señor, que bendigas el tiempo de renovación de votos matrimoniales que vamos a tener el 18 de abril, que bendigas los encuentros que vamos a tener el 30 de abril y 1 de mayo, y que nos sigas guiando en todos los planes que tú tienes, y que nuestros corazones se abran a la semilla de tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Una alegría haber compartido este tiempo contigo, iglesia. Les amamos a todos. Cuenten con nosotros como sus pastores. Estamos muy atentos siempre para servirles. Hemos estado orando por familias que nos comparten sus peticiones, sus necesidades. Hemos visto también Dios cómo ha obrado de una manera tan especial. Así que siempre para servirles, les amamos y oramos para que Dios te use. Recuerda que así como Jesús en el momento de angustia tuvo una palabra para bendecir a aquel hombre moribundo que ese día se salvó para vida eterna, en medio de tu angustia y de tu aflicción, primero el Señor te fortalece, segundo el Señor te bendice y seguro que te levanta y te da la victoria, pero tercero, en medio de esa angustia hay una poderosa palabra en tu corazón para salvar a otros. Llévalos a la iglesia. Visión Internacional es casa de Dios para todos. Allí les esperamos a todos en familias bendecidas. Un abrazo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Visión Internacional te invita a conectarte de martes a jueves a Tiempos de Fe en Familia, a las 7:30 p.m. La fe en Dios es el camino de la bendición y la victoria, pero la fe viene por oír la palabra de Dios. Siempre conectados, nunca desconectados. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Conéctate con Dios. Alborada de oración todos los sábados a las 5:20 de la mañana. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos.